Hola a todos, bienvenidos a este vídeo sobre anatomía. Vamos a ver información sobre la columna vertebral, en concreto sobre la región cervical. Vamos a ver información sobre dónde se sitúa, qué vértebras están implicadas, cuál es su forma y estructura, también la función que llevan a cabo y las lesiones que más nos podemos encontrar en estas vértebras, ¿vale? Aquí. Vale. ¿Dónde podemos encontrar la región cervical? Pues la vamos a encontrar justo debajo del cráneo, ¿vale? En la zona occipital va a empezar la primera vértebra, que es la C1, llamada Atlas, hasta la vértebra número 7, que está justo por encima de la zona de la caja torácica, ¿vale? Si tenemos a una persona que inclina un poquito la cabeza, de manera notoria vamos a ver que la apófisis espinosa, que es la que se dirige hacia la parte posterior del cuerpo, sobresale y la podemos palpar, ¿vale? De esta manera, si vamos haciendo la trayectoria hacia arriba, depende de la persona y la cantidad de grasa corporal que tenga en esa zona, podremos notar más o menos todas esas apófisis espinosas que salen hacia afuera. Vale, muy bien. Vamos a pasar a hablar de las vértebras cervicales, ¿vale? Bueno, lo que son los huesos, ¿no? Que componen la región cervical. La componen principalmente 7 huesos, de C1 a C7, ¿vale? Empezando por C1, también conocida como Atlas, y acabando en C7, también conocida como la prominente, ¿no? Porque se puede palpar, identificar si palpas la columna fácilmente. Vale, entonces C1 se une con el cráneo, ¿vale? Tiene una conexión atlanto-occipital porque se une con el occipital. La sigue C2, que también lo conocemos como axis, ¿vale? Después la sigue C3, C4, C5, C6 y C7. C7 es como hemos dicho antes, la vértebra que une, o sea, la última que une las vértebras cervicales con las vértebras torácicas. Vale, también hay que decir que entre todas estas vértebras hay unos discos intervertebrales que su función principal es amortiguar, ¿no? Cuando corres, cuando caminas o cualquier tipo de impacto que tengan estas vértebras, eh, sirve de amortiguación, ¿no? Son articulaciones cartilaginosas que permiten también un poco la movilidad de la columna vertebral en general, porque no solo están en la cervical, sino que están en toda la columna vertebral. También hay que decir que entre C1 y C2, es decir, entre atlas y axis, este disco intervertebral no existe. ¿Por qué? Porque al no existir nos deja espacio, por así decirlo, nos permite una mayor movilidad, ¿no? De tanto flexión, extensión como rotación y bueno, para tener más espacio para estos movimientos. Estos discos intervertebrales también sirven un poco como eh, para mantener unidas las vértebras, ¿no? Para tenerlas unidas. Vale, pasamos a la forma y estructura que tienen. Empezamos por C1, Atlas, que como ya he dicho antes es la primera, se une con el cráneo mediante el occipital, tiene una conexión atlanto-occipital. Si la miramos desde un punto de frontal, por así decirlo, desde delante, vemos que tiene un cuerpo muy pequeño, más pequeño que las otras vértebras, ¿vale? A diferencia de las otras, también, que esta es la vértebra más, o sea, que hay más diferente de todas las demás, tiene la apófisis espinosa
sin bifurcar, a diferencia de las demás, menos C7. Es decir, C1 y C7 tienen la apófisis espinosa sin bifurcar. Desde C2 hasta C6 tienen la apófisis espinosa bifurcada. La apófisis espinosa es la parte posterior, ¿vale? Entonces, tiene su apófisis transverso y su foramen transverso, que, bueno, por aquí pasan diferentes venas y arterias. Vale, pasamos a axis, C2, que es la que le sigue. Como bien hemos dicho antes, entre C1 y C2, entre axis y atlas, no existe este disco intervertebral. Y hemos dicho que la causa de esto es para permitirnos una mayor movilidad, ¿no? En general. ¿Cómo se articulan cómo se unen estas dos vértebras? Mediante este hueso de aquí, ¿vale? Que tiene C2, que se llama la apófisis odontoide, ¿vale? Este pico que tiene aquí C2 hacia arriba se articula con el cuerpo de C1, ¿vale? C1 y C2 se articulan y esto permite esa rotación y esa flexoextensión, ¿vale? Como bien he dicho antes, tiene la apófisis espinosa bifurcada y bueno, un poco más que comentar. Bueno, también nos permiten eso, flexoextensión, rotación lateral y demás. C3, C4, C5 y C6, poco que comentar. Son similares entre ellas, su apófisis espinosa bifurcada, su foramen transverso, su apófisis transverso. Poco que comentar. Lo único que podría decir es que cada una se va haciendo más grande. Es decir, C3 es más pequeña que C4, C4 es más pequeña que C5. Es la única diferencia que veo entre estas vértebras. Luego, C7 la separo porque, como bien he dicho antes, se le llama la prominente. ¿Por qué? Porque si haces una palpatoria en la columna cervical, la columna vertebral, en la región cervical, puedes identificar fácilmente la C7. Tiene su apófisis espinosa sin bifurcar, igual que C1, ¿vale? Y también tiene su foramen transverso, su apófisis transverso. Vale, y bueno, os dejo con mi compañero Dani para que os explique las funciones que tiene, ¿vale? Vale, vamos a pasar a ver las funciones que pueden llevar a cabo estas vértebras de la región cervical. La primera, la C1, que hemos visto, que acabamos de ver con Jofra, que es la que menos tamaño tiene, es la que soporta todo el peso del cráneo, ¿vale? Es la primera, por lo tanto la función principal es soportar ese peso que viene dado por la fuerza de la gravedad. Otra función que tiene esta primera vértebra es ser una capa protectora para la médula espinal, que al final es un conjunto de flejes nerviosos que están pasando a través de estas vértebras, ¿vale? Por la forma que tienen, hemos visto que el foramen vertebral, por allí pasa la médula espinal, además de otras venas y arterias. Vamos a ver también que interviene, como el resto de vértebras, va a intervenir en los movimientos de flexión, extensión y de inclinación, ¿vale? Por la forma que tienen. La C2, ¿qué tiene de particular? Que entre la C1 y la C2 no hay ningún disco intervertebral y esto se da por la apófisis odontoides que se inserta en la C1, en la primera vértebra, y esto permite que haya rotación del cuello, ¿vale? O sea, la C2 es la principal implicada en esa rotación del cuello. Como otra función importante
que hay en la C2 es el ligamento transverso que tiene el Atlas, la C1, que sirve a modo de protección para la médula espinal en caso de que haya alguna colisión, que ese apófisis odontoides no presione ni dañe la médula espinal. Entonces, con ese ligamento del Atlas estamos un poco más protegidos. Vamos a pasar a hablar de la C3 y la C7. Al final se encargan básicamente de ese movimiento de flexión-extensión, de inclinación, porque son bastante más móviles que como el resto de la columna vertebral. Y bueno, por la forma que tienen y que son cada vez un poquito más grandes y más robustas, proporcionan soporte y esa estabilidad para que mantengamos una posición erguida y sea estable. Y pasando a hablar de las lesiones que más frecuentan en esta zona, pues al final la primera puede ser un E15 o lo que común llamamos un latigazo cervical, que se puede dar por cualquier colisión, por ejemplo, la más habitual con el coche, un choque frontal, donde hay movimientos bruscos del cuello y se puede lesionar la musculatura implicada en la región cervical, que se inserta y se origina en esas apófisis que tenemos en las vértebras. Otra lesión son las fracturas. Al final, como todos los huesos del cuerpo, por golpeos o movimientos bruscos excesivos, se puede llegar a fracturar un hueso. Y también las hernias. Las hernias, visto que cada vértebra, excepto la C1 y la C2, tienen un disco intervertebral, además de esas terminaciones nerviosas que también están por parte de la médula espinal, según el movimiento, se pueden quedar pinzados entre vértebra y vértebra y se puede generar una hernia. Por el resto, ya hemos visto toda la información sobre estas vértebras y espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.